Cuando Tauro pierde la paciencia, ya no hay vuelta atrás. No es una simple frase de advertencia, es el despertar de un coloso dormido, el rugido profundo de la tierra cuando ya no puede sostener el peso de las injusticias, la traición o la repetida provocación. Tauro, ese signo regido por Venus y anclado a la firmeza de la tierra, es símbolo de constancia, lealtad y temple. Pero también lo es del límite. Y cuando ese límite se traspasa, el mundo tiembla. Durante días, meses o incluso años, Tauro aguanta. Cae. Observa. Analiza con paciencia infinita, absorbiendo el caos exterior como si no lo afectara. Es el signo del trabajo constante, del amor profundo y de la fidelidad inquebrantable. Protege, cuida, nutre. Su energía es como la de un roble centenario, firme, sereno, pero imponente. No busca el conflicto, ni lo desea. Es más bien un bastión de estabilidad en medio de la tormenta. Pero todo roble, por más sólido que sea, tiene un corazón que late. Y cuando ese corazón se llena de decepciones, cuando el vaso rebosa por el último acto de deslealtad, la transformación comienza. La paciencia de Tauro no es pasividad. Es contención. Es una fuerza inmensa sostenida por el autocontrol. Pero cuando esa contención se rompe, no hay redención posible. Ya no hay palabras suaves que reconduzcan la situación. Ya no hay explicaciones que suavicen la herida. El alma taurina, antes templada y diplomática, se convierte en una fuerza inamovible, en un juicio final que no necesita levantar la voz para hacerse temer. Porque cuando Tauro pierde la paciencia, lo que se libera no es ira vacía, sino una verdad cruda, irreversible y demoledora. Es entonces cuando se despierta la bestia. No una bestia fuera de control, sino una fuerza serena, aterradora en su calma. Una determinación que no da espacio al perdón ni a los titubeos. Tauro se vuelve inflexible, como una montaña que decide cerrar sus caminos. Y si antes era el refugio, ahora es el muro. Si antes era el sustento, ahora es la distancia insalvable. Porque a diferencia de otros signos que explotan y luego olvidan, Tauro no retrocede una vez que ha decidido poner fin. Su paciencia era la cuerda que sostenía todo. Una vez cortada, no la vuelve a anudar. El mundo puede intentar convencer, suplicar, razonar. Pero la decisión taurina, una vez tomada en ese estado de ruptura, está escrita en piedra. Ya no hay acceso al alma que una vez fue abierta, ya no hay calor donde antes ardía el fuego del compromiso. Tauro ha aprendido, ha sufrido, ha medido cada acto y cada palabra antes de llegar ahí. Y cuando cruza ese umbral, lo hace con la seguridad de quien ya no necesita mirar atrás. Es una lección para el universo, no confundas la calma con la debilidad, ni la dulzura con la ingenuidad. Tauro ama profundamente, pero no eternamente a quien no lo merece. No perdona con facilidad a quien destruye su paz. No olvida cuando se juega con su corazón o se traiciona su confianza. Porque para Tauro, la lealtad es un código sagrado, y la traición, un sacrilegio. Y en ese despertar del titán terrenal, hay una dignidad que conmueve, una fuerza que inspira. Es el renacimiento de alguien que se ha despojado del dolor, que ha elegido su bienestar por encima del vínculo roto. Es la afirmación de un alma que se valora lo suficiente como para decir basta, y tener el coraje de no volver. Cuando Tauro pierde la paciencia, no destruye sin sentido. Reconstruye. Reinvierte su energía en sí mismo. Se alza como un imperio que renace de sus propios escombros, más fuerte, más sabio, más impasible ante lo que ya no merece su presencia. Y entonces, quien lo perdió comprende, tarde, que no hay regreso, que ese silencio ya no es espera, sino sentencia. Que esa distancia ya no es temporal, sino definitiva. Y así, en ese momento épico, Tauro deja de ser simplemente el signo del toro. Se convierte en la fuerza sagrada de la tierra que ha decidido protegerse. El guardián que, una vez traicionado, cierra las puertas de su reino con un solo gesto, majestuoso y final. Porque cuando Tauro pierde la paciencia, ya no hay vuelta atrás. Y eso, es más que un destino, es una ley. Cuando Tauro pierde la paciencia, no solo se trata del fin de una relación o una etapa, es el colapso silencioso de un universo entero que había construido con entrega, con fe, con una tenacidad que solo quienes conocen de raíz el valor de la estabilidad pueden entender. Hay algo profundamente simbólico y espiritual en ese momento.
Porque Tauro no simplemente se enoja o se frustra, Tauro se quiebra por dentro, y lo hace en silencio, sin dramatismos, sin espectáculos. Y en ese quiebre nace un nuevo ser, uno que ha dejado de intentar sostener lo insostenible. Lo que muy pocos comprenden es que Tauro es un signo profundamente sensorial. No solo siente con el alma, siente con el cuerpo, con la piel, con cada fibra que conecta con su entorno. Todo lo que toca, todo lo que ama, todo lo que defiende, lo hace con una intensidad casi sagrada. Su paciencia no es pereza, es respeto. Su silencio no es indiferencia, es evaluación. Y su persistencia no es terquedad vacía, sino fidelidad a su propia visión del mundo. Por eso, cuando esa paciencia se agota, es porque se ha violado algo mucho más profundo que una simple norma o expectativa, se ha vulnerado su dignidad esencial, ese espacio íntimo donde solo habitan las cosas que realmente valen la pena. Tauro es un signo fijo, lo que significa que no se adapta con facilidad al cambio súbito. No por incapacidad, sino por convicción. Cree en la consistencia, en la construcción paso a paso, en el valor de lo que lleva tiempo y raíz. Cuando decide compartir su vida, su tiempo o su amor, lo hace como quien planta un jardín que espera ver florecer durante décadas. Pero si el terreno en el que ha sembrado se revela árido, traicionero, hostil, entonces se retira. Y su retirada es absoluta, como el invierno que no da explicaciones al otoño, simplemente llega. En este sentido, perder la paciencia no es un acto de debilidad en Tauro. Es una manifestación de poder. Es el momento en que el signo más leal del zodiaco deja de proteger a quienes no se protegieron a sí mismos de hacerle daño. Es cuando el protector se convierte en guardián de su propio territorio emocional. El mismo ser que antes sostenía el mundo con sus manos, ahora las cruza sobre el pecho y observa en silencio cómo cae lo que ya no le pertenece. Otro aspecto poco comprendido de esta transformación es que Tauro no busca venganza. No necesita devolver el daño. Le basta con marcharse. Le basta con soltar. Porque cuando se va, se lleva consigo algo invaluable, su presencia, su energía, su estabilidad, su lealtad. Y ese vacío no puede ser llenado con cualquier cosa. Su ausencia es una forma de justicia poética. Un recordatorio eterno de que la constancia no es una obligación, sino un regalo. Y que ningún regalo es eterno si no se cuida. Además, está el aspecto físico del desborde emocional de Tauro. No reacciona con gritos ni arrebatos teatrales. Pero su cuerpo habla. Sus gestos se vuelven fríos, distantes. La mirada que antes contenía calidez ahora se vuelve opaca, como si mirara a través de quien tiene delante. Esa transformación es devastadora para quien la presencia, porque es inequívoca. No hay segundas oportunidades una vez que se manifiesta. Lo que antes fue hogar, ahora es frontera. Y en lo espiritual, el cambio es aún más radical. Tauro, al perder la paciencia, realiza una alquimia interna. Toma la frustración, el dolor y la rabia contenida, y los convierte en propósito. Se vuelve más fuerte, más selectivo, más consciente. Se reinventa desde la herida, pero no con rencor, sino con claridad. Aprende a no poner su energía en manos de quienes no la honran. Aprende a decir no sin culpa, a cerrar puertas sin remordimientos, a entender que la paz interior vale más que cualquier vínculo. Es en ese punto donde emerge la verdadera grandeza de Tauro. Ya no es el signo del confort, sino el del renacimiento interior. Se convierte en ejemplo de resiliencia silenciosa. No busca aplausos, no necesita validación. Su lección está en los hechos, en la firmeza de sus decisiones, en su caminar sin retorno. Porque cuando Tauro se aleja, no lo hace por impulso, sino por convicción. Y esa convicción es irrompible. A quienes lo rodean, esta transformación puede parecer inexplicable. ¿Cómo alguien tan noble, tan constante, tan amoroso, puede volverse de pronto tan distante? La respuesta está en todo lo que se ignoró antes. En cada palabra hiriente que pareció no importarle. En cada gesto de indiferencia que aguantó sin hablar. En cada oportunidad que dio sin recibir. El que no comprendió que la paciencia de Tauro no era infinita, aprenderá la lección cuando ya sea tarde. Porque lo que muchos toman como una segunda oportunidad era en realidad la última. Tauro no avisa cuando su alma se cierra. Simplemente se apaga la luz. Y aún así,
Lo más profundo de todo esto es que incluso en su decisión final, Tauro no odia. No guarda veneno. Solo se libera. Porque lo que busca no es destruir al otro, sino reconstruirse a sí mismo. Y lo hace desde lo más terrenal, desde lo más humano. Con sus manos, con su trabajo, con su silencio fértil. Se enfoca en su presente, en su bienestar, en su nuevo camino. Y al hacerlo, demuestra que la verdadera fuerza no está en resistir para siempre, sino en saber cuándo dejar de resistir. Cuando Tauro pierde la paciencia, no arde como fuego, no arrasa como viento. Simplemente se quiebra la tierra. Se abre una grieta. Y quienes no supieron valorar su calma, caen en ella. Mientras él, firme, renace en otro lugar. Donde la tierra sea fértil, donde la vida sea respetada, donde su alma pueda, finalmente, florecer sin miedo. Cuando Tauro pierde la paciencia, algo mucho más profundo que un mero estallido de carácter se manifiesta, se activa una memoria ancestral, una sabiduría telúrica que proviene del contacto eterno entre el alma y la tierra. Es como si, en ese instante definitivo, todo su linaje interno, hecho de silencios cargados, de esfuerzos silenciosos, de amores contenidos, emergiera con una fuerza que ya no necesita explicación ni argumento. Lo que muchas veces se ignora es que Tauro, más que cualquier otro signo, posee una conexión íntima con el tiempo. Él no vive en la prisa. Su esencia no está hecha para decisiones impulsivas ni para relaciones fugaces. Cada vínculo que crea, cada compromiso que asume, cada espacio que habita, es fruto de un lento y minucioso proceso de entrega. Por eso, cuando llega al punto de quiebre, no solo se deshace de una situación, se desarraiga de una visión que había cultivado con devoción. Tauro no pierde la paciencia por capricho, ni por una herida superficial. Para llegar a ese momento crítico, ha debido pasar por un proceso interno profundo, donde cada sentimiento ha sido examinado, cada posibilidad considerada, cada esperanza medida. La imagen del toro no es casualidad. Es un animal noble, fuerte, que se mueve con tranquilidad hasta que lo acorralan. Y lo que muchas veces se subestima es precisamente eso, que Tauro, antes de perder la paciencia, ha intentado todo. Ha perdonado silencios que dolieron, ha dado oportunidades a quienes ya las habían malgastado, ha permanecido firme incluso cuando todo a su alrededor tambaleaba. Pero cuando siente que su paciencia ha sido interpretada como debilidad, cuando entiende que su bondad fue malentendida como resignación, algo dentro de él se fractura con total contundencia. Una vez que esa fractura ocurre, se produce una transformación silenciosa, pero irreversible. Ya no busca que lo comprendan. Ya no espera que lo validen. Ya no se esfuerza porque el otro entienda el daño. Porque lo que ha comprendido es que seguir ahí es traicionarse a sí mismo. Y para Tauro, eso es lo único verdaderamente imperdonable, traicionar sus propios valores. Esa ruptura es también una declaración interna de independencia emocional. No se trata solo de cortar un lazo, sino de liberar su energía vital de todo lo que lo ha desgastado. Es una decisión que no se anuncia. Se ejecuta con la firmeza de una montaña que, luego de años de contención, se niega a seguir siendo moldeada por vientos ajenos. Además, existe un aspecto energético muy marcado en Tauro, su cuerpo es su templo, y su entorno, una extensión de su mundo interior. Por eso, cuando llega a su punto de no retorno, comienza a transformar su realidad de manera tangible. Cambia sus rutinas, su alimentación, sus espacios, incluso su vestimenta. Cada detalle habla de una renovación desde dentro. De una metamorfosis sin dramatismo, pero profundamente estructural. No necesita proclamar que ha cambiado, lo irradia. Su nueva presencia, más firme, más contenida, más introspectiva, lo convierte en un faro silencioso de fuerza para quienes lo rodean, aunque ya no lo vean tan accesible como antes. En el ámbito afectivo, este cambio es devastador para quienes no supieron cuidar su conexión con Tauro. Porque la ausencia del toro no deja un hueco cualquiera. Deja un vacío con forma de protección, de calor, de seguridad emocional. Y quienes alguna vez descansaron en su lealtad, sienten de forma casi física su partida. No porque Tauro lo haga con la intención de castigar, sino porque su ausencia revela, con toda claridad, lo que su presencia significaba. Es como si, al irse, se llevara consigo una parte del hogar que había construido con sus propias manos. Un hogar que nadie más sabía cómo mantener. Un aspecto aún más profundo que rara vez se menciona es la introspección silenciosa que le sigue al momento de ruptura.
Tauro no se marcha para empezar otra historia enseguida. Se marcha para sanar, para reconstruir su centro, para reconectarse con su fuente de calma y fuerza. Puede retirarse al trabajo, al arte, a la naturaleza, al silencio. Necesita tocar de nuevo la tierra con los pies descalzos. Necesita recordar quién era antes del dolor. Porque, en el fondo, esa pérdida de paciencia no es solo un final, es un grito del alma pidiendo volver a sí misma. Y aunque desde fuera parezca que ha levantado muros, lo que realmente hace es edificar un templo sagrado donde solo entrarán aquellos que entiendan el lenguaje del respeto, del compromiso, de la verdad. Incluso en lo social, Tauro comienza a filtrar con mayor rigor a quien deja entrar en su círculo. Ya no basta con palabras bonitas ni promesas. Tauro, luego de cruzar ese umbral, se vuelve un maestro del discernimiento. Su mirada detecta lo falso con una rapidez casi intuitiva. Ya no se deja seducir por lo superficial, porque ha aprendido, desde la herida, a valorar la autenticidad como el más alto de los dones. Y aunque no se vuelva cínico, sí se vuelve más sabio, más selectivo, más fiel a su esencia. Desde una perspectiva emocional, lo más transformador de este proceso es que Tauro, finalmente, aprende a priorizarse. A lo largo de su vida suele poner primero a los demás, a sus necesidades, a sus tiempos. Pero cuando ha sido empujado al límite, entiende que su propia paz no puede seguir siendo moneda de cambio. Y esa conciencia no solo lo transforma, sino que lo empodera. Le permite abrir un nuevo capítulo donde sus decisiones ya no están teñidas de culpa ni de miedo, sino de claridad. Así, cuando Tauro pierde la paciencia, no vemos a un ser que explota, sino a un ser que despierta. Que se levanta desde la profundidad de sí mismo, que retira su energía del conflicto y la enfoca en la reconstrucción. Su camino, a partir de ahí, ya no busca aceptación, sino coherencia. Ya no pide amor, lo ofrece cuando encuentra reciprocidad. Ya no se desgasta explicando su valor, simplemente lo encarna. Y en ese renacer sereno, en esa decisión poderosa de no mirar atrás, se convierte en ejemplo vivo de lo que significa la verdadera fuerza, aquella que no necesita imponerse para hacerse respetar. Aquella que, en silencio, da un paso al frente y nunca más retrocede. Cuando Tauro pierde la paciencia, también se activa una memoria emocional cargada de experiencias pasadas que rara vez muestra. En su aparente calma habitan cientos de momentos silenciados, heridas que eligió no exponer, decepciones que archivó en su interior con la esperanza de que el tiempo las diluyera. Pero el alma de Tauro no olvida, simplemente administra. Administra con maestría lo que le duele, lo que no dice, lo que contiene para proteger la armonía. Y ahí yace uno de los aspectos más subestimados de su carácter, su capacidad para guardar, para conservar emociones como si fueran antiguas semillas esperando el momento justo para ser comprendidas, o para romperse. El mundo suele creer que quien calla no siente con intensidad. Tauro es la prueba viviente de lo contrario. Su silencio está lleno de significado. No es ausencia de emoción, sino elección consciente de no alimentar el conflicto. Cuando escucha una palabra hiriente, la analiza antes de reaccionar. Cuando vive una injusticia, la digiere internamente antes de tomar partido. Cuando alguien lo decepciona, revisa cada gesto antes de aceptar el hecho. No reacciona, evalúa. No ataca, contiene. No acusa, reflexiona. Y ese proceso interno, aunque no sea visible, es agotador. Es una forma de desgaste invisible que poco a poco va erosionando su interior. Hasta que llega el día en que todo ese silencio acumulado se convierte en certeza, la certeza de que ya no hay lugar para más esperas. Otra faceta ignorada cuando Tauro pierde la paciencia es su desapego definitivo. No hay medias tintas, ni regresos camuflados de nuevas oportunidades. Puede parecer contradictorio, porque es un signo apegado a sus raíces, a sus costumbres, a sus afectos. Pero cuando decide soltar, lo hace con una firmeza radical. Lo que ocurre es que ese desprendimiento no nace del impulso, sino de una profunda reprogramación emocional. El Tauro que solía esperar, sostener y comprender, se vuelve un ser que ahora elige, discrimina, selecciona con la frialdad de quien ya aprendió lo que cuesta entregar el alma entera a quien no sabe sostenerla. Puede parecer distante, pero no lo es, está en duelo, está cerrando capítulos con la dignidad de quien ha amado con todo, y sin embargo, ha entendido que no puede seguir. Incluso en su vida práctica se manifiesta ese quiebre. Cambia hábitos con una determinación férrea.
Si algo o alguien estaba asociado a su dolor, lo elimina de su rutina, de su espacio, de su horizonte. Es su forma de protegerse, pero también de resurgir. Tauro se transforma desde el detalle. Cambia su alimentación, cambia su música, cambia los caminos por los que camina, los aromas que usa, la forma en que respira. Reconfigura su mundo como quien rediseña un templo después de una tormenta. Porque, para él, sanar no es un concepto abstracto, es acción concreta, física, tangible. Y lo hace sin alardes. Simplemente se convierte en otra versión de sí mismo, más consciente, más fuerte, más fiel a lo que ahora sabe que necesita. Este proceso también toca el aspecto espiritual de Tauro. Aunque muchos lo ven como un signo terrenal y materialista, su conexión con lo espiritual es profunda, aunque sutil. Su espiritualidad no se basa en dogmas, sino en sensaciones, en armonía, en presencia. Tauro siente la energía de los lugares, de las personas, de las palabras. Cuando ha sido lastimado hasta el límite de su paciencia, su alma se repliega como una flor cerrándose ante el invierno. Y comienza un proceso de purificación interior que a menudo lo lleva a reconectarse con su esencia más pura, el amor propio. Ya no mendiga atención, ni se explica, ni se justifica. Su sola presencia se convierte en afirmación. Está. Se basta. Y ese nuevo estado no es soledad, es soberanía. También hay un componente filosófico en el quiebre de Tauro que raras veces se contempla. Su proceso de cierre lo lleva a cuestionarse el sentido de todo lo que ha vivido. No deja cabos sueltos. Examina cada experiencia con la paciencia que lo caracteriza, pero ahora desde una nueva conciencia. ¿Por qué dio tanto? ¿Por qué toleró tanto? ¿Qué le hizo creer que era su deber sostener lo insostenible? En ese proceso, Tauro no solo deja ir a la persona o situación que lo desbordó, también deja ir la versión de sí mismo que se resignaba, que se callaba por miedo al conflicto, que se acomodaba para que todos siguieran en paz. Y así, casi sin que nadie lo vea, nace un Tauro más sabio, más firme, menos dispuesto a ceder en lo esencial. No es rencor. Es claridad. No es frialdad. Es límite. No es venganza. Es dignidad. Tauro, una vez agotado su caudal de paciencia, ya no se presta a juegos de ambigüedad. Se vuelve un signo cristalino. Dice lo que piensa, hace lo que dice, siente lo que muestra. Y si algo no le vibra en coherencia, simplemente lo deja atrás. Es por eso que, una vez cruzada esa línea, resulta imposible hacerlo volver. No por terquedad, como suelen pensar los que no lo entienden, sino por evolución. Y por último, hay algo profundamente inspirador en ese cambio. Porque lo que Tauro demuestra, desde la raíz de su dolor, es que la verdadera transformación no nace del estallido, sino de la elección consciente. Que se puede cambiar sin destruir. Que se puede decir basta sin gritar. Que se puede renacer sin rencor. Que se puede amar sin dejar de poner límites. Que se puede perder todo, y aún así seguir siendo noble. Cuando Tauro pierde la paciencia, lo que nace no es una versión más dura de sí mismo, sino una más íntegra. Más justa con su propia alma. Y al final del proceso, cuando se mira al espejo con esa nueva mirada que ya no tiembla, comprende que no fue una pérdida. Fue una liberación. Que no fue el fin de algo valioso, sino el inicio de una vida más fiel a lo que siempre mereció. Y en ese instante, en el que la tierra vuelve a ser fértil tras el sismo, Tauro sonríe con los pies bien plantados en su nueva realidad. No por orgullo, sino por paz. Porque por fin ha comprendido que nadie que te lleve a perder la paciencia merece quedarse donde floreces. Cuando Tauro pierde la paciencia, también se quiebra algo mucho más sutil y menos evidente, su vínculo con la confianza en la humanidad. Puede parecer un detalle menor, pero para un signo que se entrega desde la base de lo que cree que es justo, correcto y leal, la traición o la falta de reciprocidad no solo rompen la relación con la otra persona, sino también con una parte de su mundo simbólico. Tauro cree, a su manera callada, en el bien. No lo predica, no lo impone, pero lo practica. Y cuando esa creencia es pisoteada, no solo reacciona emocionalmente, su mundo interior entra en una especie de eclipse. Esto no significa que se vuelva escéptico de forma absoluta, pero sí que entra en un periodo de distanciamiento con la idea de que las cosas pueden ser tan nobles como él las imagina o desea. A diferencia de signos más volátiles, que reaccionan con ira o dramatismo,
Tauro se repliega. Se vuelve introspectivo, incluso filosófico. Revisa su código interno. Se pregunta por qué esperó tanto, por qué depositó su fe donde no había raíces. No solo deja ir a la persona o al conflicto que lo llevó al límite, también deja atrás una parte idealista de sí mismo que creía que todo podía sostenerse con amor, constancia y esfuerzo. Y esa pérdida, aunque poderosa, también es dolorosa. También es importante comprender que la paciencia de Tauro no es pasividad. Es una energía activa, una forma de contención emocional que demanda fuerza diaria. Es mirar el caos y no entrar en él. Es escuchar la crítica y seguir construyendo. Es observar la ingratitud y aún así dar. Esa paciencia no es fácil, no es automática, no es cobardía. Es una elección consciente, que exige una musculatura emocional tremenda. Por eso, cuando se agota, no lo hace como una chispa. Lo hace como una represa que cede después de años de presión. Y el torrente que arrasa no es de furia. Es de decisión. Es de determinación. Es un río que cambia su cauce para siempre. Otro aspecto poco comprendido es cómo Tauro se protege después de ese quiebre. No solo cambia su círculo. Cambia su lenguaje. Se vuelve más cuidadoso con lo que dice, con cómo se expresa. Puede parecer que está menos disponible, pero en realidad está afinando sus filtros. Está marcando nuevos límites con una precisión que no tenía antes. Porque ha aprendido que no todo merece una respuesta, que no todo el mundo merece una explicación, que no todo vínculo debe ser sostenido por compromiso. Así, se convierte en un ser más selectivo no por orgullo, sino por sabiduría. En su proceso de sanación, también emerge una dimensión artística que muchas veces había permanecido dormida. Tauro tiene un vínculo ancestral con la belleza, el arte, la estética, los placeres sensoriales. Tras un gran quiebre, muchos nacen como creadores. Escriben, pintan, cocinan, diseñan, cuidan plantas, crean música o redescubren su cuerpo a través del movimiento. La expresión creativa se convierte en una vía de reconstrucción del alma. Y lo más interesante es que no lo hacen para mostrar, sino para sentir. Para reconectar con una parte esencial de sí mismos que había sido relegada por el peso de sostener vínculos que no fluían. En este punto también florece un nuevo tipo de amor propio. No el amor propio superficial que se predica en frases vacías, sino uno arraigado, real, palpable. El amor propio de quien se mira al espejo con los ojos cansados pero el corazón más fuerte. De quien ha aprendido que no tiene que dar explicaciones por elegir la paz, por preferirse, por alejarse. De quien se da permiso de descansar, de detenerse, de reconstruirse a su propio ritmo, sin prisa, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Tauro también aprende, tras perder la paciencia, que su valor no está en lo que puede ofrecer a los demás, sino en lo que es, en esencia. Durante mucho tiempo puede creer que debe probar su lealtad, su entrega, su capacidad de amar. Pero una vez que cruza esa línea de agotamiento emocional, entiende que no tiene que ganarse el amor de nadie. Que quien no ve su valor, no está ciego, simplemente no tiene la capacidad de amarlo. Y entonces deja de intentar. Deja de rescatar. Deja de cargar. Su camino se vuelve más ligero, no porque haya dejado de amar, sino porque ha dejado de mendigar. Y en este renacimiento sereno, también cambia su manera de percibir el futuro. Antes, Tauro proyectaba a largo plazo. Hacía planes, soñaba con estabilidad, imaginaba escenarios duraderos. Después del quiebre, aprende a habitar más el presente. No por desilusión, sino por claridad. Entiende que el futuro no puede construirse sobre estructuras inestables. Y entonces empieza a amar más el instante. A saborear cada detalle. A agradecer lo simple. Lo que antes parecía mínimo, se vuelve sagrado, una tarde en calma, una comida bien hecha, una conversación honesta, un espacio ordenado. La vida vuelve a tener sabor cuando ya no se vive desde el desgaste. Hay algo casi poético en esa nueva versión de Tauro. Su silencio ya no es contención, es selección. Su firmeza ya no es terquedad, es autocuidado. Su mirada ya no busca respuestas, busca resonancia. Y su energía ya no se entrega por inercia, se comparte con intención. Es una evolución profunda que solo quienes han conocido el verdadero límite de su alma pueden experimentar.
Una madurez emocional que no se aprende en libros, ni se finge en redes, se gana con la piel, con la experiencia, con el alma rota que decidió no endurecerse, sino refinarse. Al final, cuando Tauro pierde la paciencia, lo que parece una ruptura es, en realidad, un acto de amor radical hacia sí mismo. Un acto silencioso, firme, irreversible. Y aunque el mundo no lo note, aunque nadie lo celebre, dentro de su universo, algo florece de nuevo. Con más raíz. Con más verdad. Con más luz. Porque el alma de Tauro, cuando deja atrás lo que le pesa, no se vuelve más fría, se vuelve más pura. Más consciente. Más viva. Y desde ahí, desde esa nueva tierra, volverá a construir. Sin apuro, sin miedo. Solo con la certeza de que esta vez, quien camine a su lado, tendrá que saber lo que es sostener, cuidar, y merecer la calma de alguien que ya conoció su propio límite. Y supo volver, solo, desde él. Cuando Tauro pierde la paciencia, hay un fenómeno interior que se activa como una llamarada silenciosa, el despertar de su instinto primario de autopreservación. Este aspecto no es tan visible como la expresión de su ira o el corte definitivo de vínculos, pero es quizás uno de los más profundos e irreversibles. Porque hasta ese momento, Tauro ha operado desde el amor, desde la entrega, desde una voluntad férrea de sostener todo lo que considera valioso, una relación, un ideal, un trabajo, una visión. Pero cuando siente que sostener ya no es sinónimo de construir, sino de arrastrar, aparece ese instinto que le grita que se salve. Y ese grito no es externo. No lo anuncia. No lo dramatiza. Simplemente actúa. Como si, desde lo más antiguo de su ser, surgiera un eco que dijera, ya es suficiente. Es hora de protegerte. Este impulso de autopreservación tiene una raíz casi arquetípica. Tauro es tierra fija. No se mueve por capricho. No cambia fácilmente. Pero eso mismo hace que su cambio, cuando llega, sea tectónico. No hay marcha atrás porque no hay nostalgia. Lo que muchas veces se interpreta como frialdad o insensibilidad en esa etapa postruptura, en realidad es una respuesta fisiológica de su energía, está replegando su campo emocional. Está recogiendo su esencia. Está retirando sus raíces del suelo en el que ya no hay nutrientes, en el que su alma se estaba marchitando lentamente sin que nadie lo notara. Otro aspecto no siempre comprendido de este proceso es cómo Tauro reorganiza su noción de lealtad. Antes de perder la paciencia, la lealtad de Tauro es absoluta. Es devoción. Es perseverancia. Pero después, esa lealtad cambia de dirección, ya no está enfocada en el otro, sino en sí mismo. Es una vuelta al hogar interno. Una promesa silenciosa que se hace a sí mismo, no volver a quedarse donde ya no hay reciprocidad. No volver a justificarse por sentir demasiado. No volver a posponer su paz por sostener la estabilidad de otros. Se vuelve su prioridad, y eso no es egoísmo, es reparación. Esa reparación también involucra el cuerpo. Porque Tauro habita intensamente el mundo físico. Por eso, cuando algo lo rompe emocionalmente, también lo afecta físicamente. Puede experimentar insomnio, tensión muscular, pérdida o exceso de apetito, bloqueos creativos. Pero con el mismo cuidado con el que solía cuidar a los demás, ahora comienza a cuidar de sí. Vuelve a cocinar para sí. A dormir mejor. A reconectar con lo que le da placer genuino, no como escape, sino como medicina. Redescubre el poder del contacto con la naturaleza, del arte como canal de expresión, del cuerpo como templo sagrado. Y en ese proceso, su energía vital vuelve a circular. Su espíritu vuelve a respirar. Un punto poco abordado es la mirada de Tauro hacia el perdón después de ese quiebre. No porque guarde rencor, sino porque redefine completamente lo que significa perdonar. Comprende que perdonar no siempre es reconciliarse. Que a veces el verdadero perdón es aceptar que alguien no supo cuidarlo, y que eso no lo hace menos valioso. Que el otro falló desde su limitación, no desde su intención de herir. Y desde ahí, suelta. No para volver, sino para seguir caminando sin cargas emocionales. Porque Tauro entiende que arrastrar culpas ajenas también es una forma de esclavitud emocional. Y él, tras ese punto de no retorno, ya no está dispuesto a vivir cargando lo que no le pertenece. El proceso también redefine su relación con el tiempo. Durante mucho tiempo,
Tauro puede esperar, y en esa espera construye escenarios, idealiza posibilidades, planifica a futuro. Pero luego del límite, su relación con el tiempo se vuelve más orgánica. Aprende a vivir más desde el presente. A saborear la vida sin hipotecarla al futuro. A reconocer que nada es tan estable como parecía, y que la verdadera seguridad no está afuera, sino dentro de él. Ese cambio es inmenso. Porque lo obliga a soltar control. A fluir. A dejar que la vida lo sorprenda. Y aunque al principio le cueste, con el tiempo se vuelve más libre. Porque ha aprendido que controlar todo no evita el dolor, solo lo posterga. También hay una transformación silenciosa en la manera en que Tauro mira a los demás. Antes del quiebre, puede idealizar, justificar, romantizar. Pero después, su mirada se vuelve más certera, más intuitiva. Ya no escucha solo palabras. Percibe vibraciones, intenciones. Se vuelve casi imposible engañarlo emocionalmente. Porque ya ha visto lo que duele. Ya ha sentido lo que significa confiar ciegamente y caer. Y ese conocimiento lo vuelve más sabio, más observador, más protector de su mundo interno. No se cierra por miedo. Se abre, pero con consciencia. Con filtro. Con dignidad. Una consecuencia poderosa de esta transformación es que muchas veces Tauro se convierte, sin buscarlo, en faro para otros. Su nuevo modo de estar en el mundo inspira a quienes lo rodean. Su firmeza sin violencia, su paz sin sumisión, su amor sin dependencia, se convierten en ejemplo. Ya no necesita convencer, ni explicar, ni defender sus elecciones. Su sola presencia transmite el mensaje: se puede perder todo y seguir entero. Se puede amar profundamente y aún así decir basta. Se puede sanar sin ruido. Se puede ser fuerte sin herir. Y quienes lo conocen después del quiebre, encuentran en él una presencia serena, que no exige nada, pero que lo da todo cuando encuentra verdad. En el fondo, lo más poderoso que ocurre cuando Tauro pierde la paciencia es que recuerda su propósito. Su alma es constructora, sembradora, protectora. Pero cuando ha sido desgastada, traicionada o ignorada, olvida su poder. Se apaga. Se apaga porque nadie puede dar luz eternamente sin recibir un poco de calor. Pero cuando llega ese momento de inflexión, cuando decide retirarse, descansar, redirigirse, algo renace. No desde la revancha. No desde el orgullo. Desde el centro. Desde la esencia. Y entonces, vuelve a crear. Vuelve a plantar. Vuelve a amar. Pero esta vez, con raíces más profundas, con frutos más conscientes, con límites tan sagrados como su corazón. Tauro, al final, no se convierte en otro. Se convierte en sí mismo. En lo que siempre fue, pero sin máscaras. Sin cargas. Sin autoengaños. Y esa verdad, cuando por fin la habita, es indomable. Nadie puede quitarle lo que ha descubierto en ese viaje. Porque su paciencia, aunque tuvo un límite, le abrió la puerta a algo mucho más poderoso, la certeza de que nunca más tendrá que esperar donde no florece. Y eso, para alguien que ama desde la tierra, es la libertad más plena. Cuando Tauro alcanza ese punto en que la paciencia ha sido consumida por completo, algo en su naturaleza profundamente emocional y sensorial sufre una mutación radical, casi alquímica. Una transformación sutil pero irreversible ocurre en la forma en que se relaciona con el concepto mismo de permanencia. Tauro es un signo que nace con un apego natural a la estabilidad, a la repetición de lo que funciona, a la seguridad que brinda la rutina, el entorno conocido, las personas confiables. Pero cuando ha sido herido hasta el hartazgo, algo que parecía inamovible dentro de él se resquebraja, y por primera vez se permite cuestionar si aquello a lo que estaba tan arraigado realmente merecía su lealtad o si simplemente era una forma de autoengaño disfrazada de constancia. Esta ruptura interna con la ilusión de permanencia no significa que Tauro deje de amar lo estable o que se convierta en un alma errante sin raíces. Lo que cambia es su conciencia de que la verdadera estabilidad no está en lo externo. Entiende que aferrarse a algo que lo drena no es fortaleza sino autoabandono. Así empieza a soltar. Y no suelta con rabia. Suelta con lucidez. Comprende que no todo lo que perdura es valioso, y no todo lo efímero es vacío. Aprende a reconocer lo cíclico, lo transitorio, lo mutable como parte natural del vivir.
Este despertar puede llevarlo a modificar drásticamente su entorno, mudanzas inesperadas, renuncias laborales, distanciamientos familiares, silencios necesarios. No por impulsividad, sino porque ya no puede vivir donde no respira. Otro aspecto que suele pasar desapercibido en esta metamorfosis es el despertar de una forma de intuición terrenal. Aunque a menudo se asocia a Tauro con lo tangible, lo concreto, lo material, este signo posee una conexión instintiva con los ritmos profundos de la vida, como las mareas, las estaciones, los ciclos del cuerpo. Cuando ha sido forzado a atravesar su límite, esa sensibilidad se afina. Ya no necesita demasiadas palabras para saber si algo vibra con su verdad. Siente la falsedad en los gestos, en las miradas, en el tono de voz. Siente la autenticidad en los silencios que no incomodan. No necesita explicaciones extensas. La energía le habla, y él, ahora sí, la escucha. Esa escucha interior lo lleva también a desmantelar creencias autoimpuestas sobre el deber. Tauro tiene un fuerte sentido del compromiso, muchas veces vinculado a un ideal de responsabilidad inquebrantable. Pero tras el punto de inflexión, comienza a darse cuenta de que muchos de esos debería que lo ataban eran cadenas autoimpuestas. Empieza a separar el deber genuino, el que nace del alma, del amor, del propósito, del deber condicionado por expectativas sociales, familiares o relacionales. Esta reestructuración interior puede ser silenciosa por fuera, pero por dentro es un terremoto emocional. Porque exige una revisión completa de su identidad, ¿quién soy cuando dejo de ser lo que otros esperan de mí? Surge entonces una versión más auténtica, menos complaciente, más íntegra. Tauro ya no busca aprobación. Ya no quiere gustar a todos. Ya no necesita justificarse. Se permite ser más selectivo, más honesto, incluso si eso implica incomodar. Ya no finge interés donde no lo hay. Ya no sostiene conversaciones que no lo nutren. Ya no asiste a lugares donde su alma no se expande. Esta aparente frialdad es, en realidad, una muestra de amor propio profundo. Ya no está dispuesto a vivir fragmentado para encajar en moldes que lo desdibujan. En este nuevo modo de estar, también emerge una relación distinta con el deseo. Tauro siempre ha tenido una conexión intensa con el placer, con los sentidos, con lo bello. Pero muchas veces ese deseo era condicionado por la mirada del otro o por una necesidad inconsciente de validación. Tras el quiebre, el deseo se purifica. Se vuelve más interno. No desea desde la carencia, sino desde la plenitud. No desea para obtener, sino para compartir. Encuentra gozo en lo simple, y redescubre el erotismo de la vida misma, un aroma, una textura, un sonido, una mirada genuina. Su sensualidad se vuelve más refinada, menos dependiente, más magnética. Irradia presencia. Y esa presencia no busca conquistar, simplemente es. En ese mismo proceso, Tauro redefine su concepto de éxito. Antes podía estar enfocado en metas concretas, estabilidad económica, relaciones duraderas, reconocimiento social. Pero cuando ha perdido la paciencia, y ha cruzado el umbral de lo que estaba dispuesto a tolerar, su visión se expande. Entiende que el éxito no es un destino, sino una coherencia diaria. Se pregunta, ¿esto que hago, me nutre o me desgasta? ¿Esto que persigo, me representa o me vacía? ¿Este lugar donde estoy, me hace crecer o me empequeñece? Y a partir de esas preguntas, reorienta su camino. Tal vez emprenda, tal vez renuncie, tal vez vuelva a empezar. Pero ya no por ambición externa. Lo hará por alineación interna. Y lo más profundo de todo esto es que, al final del proceso, Tauro ya no teme quedarse solo. Ya no le asusta el vacío que sigue a la retirada. Porque ha descubierto que la soledad no es un castigo, sino un espacio sagrado donde florece su verdad. Allí donde antes buscaba compañía para no sentir el silencio, ahora lo honra. Se vuelve su propio hogar. Y desde ahí, sí, puede volver a abrir su corazón, pero ya no con ingenuidad, con soberanía. Quien entre en su vida después de esa transformación, encontrará a alguien más sereno, más selectivo, más firme, pero también más real. Más capaz de amar desde la libertad, no desde la necesidad. Cuando Tauro pierde la paciencia, no se destruye. Se depura. No se cierra. Se protege. No se endurece. Se redefine. Y aunque desde afuera parezca una ruptura, por dentro es una revelación.
Porque en ese cruce de caminos, en esa línea que ya no piensa volver a pisar, Tauro se encuentra a sí mismo de una manera que nunca antes se había permitido. Ya no como alguien que sostiene, sino como alguien que elige. Y esa elección, hecha desde el fondo de su alma, tiene el poder de transformar todo lo que toque. Porque ya no ama para retener. Ama para expandir. Ama, por fin, sin perderse en el intento.